días, voladores y voladoras. Comenzamos una nueva reunión en el nido secreto del pájaro observador, oculto en algún salvaje bosque de Cantabria. Hoy hemos subido al nido para hablar acerca del auge mundial de los movimientos de extrema derecha. Un auge que comenzó a cobrar fuerza a partir de la crisis económica de 2008, en un contexto de políticas de austeridad y aumento de las tasas de desempleo que generaron un enorme descontento entre la población, que se ha venido manifestando en dos alternativas opuestas. Por un lado, la vía progresista, con toda su amalgama de matices y diagnósticos que van desde el socialismo moderado dentro del sistema capitalista hasta las propuestas más rompedoras y antisistema. Por otro lado, el resurgir de las extremas derechas, que se caracterizan por la habilidad de canalizar fácilmente el enfado y las frustraciones de muchos sectores de la población en diversos países del mundo, dando respuestas fáciles a preguntas difíciles. Respuestas siempre sostenidas en manipulación y mentiras, en especial en forma de las últimamente tan nombradas fake news, que se expanden con mucha rapidez a través de Internet y sus redes sociales. No se vende que Cantabria no. En el caso europeo, la crisis debida a la llegada de tantos refugiados de diversos países, la peor crisis migratoria desde 1945, está siendo utilizada por la extrema derecha para focalizar en ellos el origen de los problemas económicos y sociales existentes. Esta idea de fortalecer la soberanía nacional frente a la supuesta invasión extranjera encuentra cada día más apoyo entre determinados sectores de la ciudadanía europea. Además, otro elemento que está caracterizando estos movimientos en Europa son las dudas en cuanto al proyecto de la Unión Europea. Que nos oigan los de siempre, que Cantabria no se vende, no se vende, no se vende, que Cantabria no se vende, no se vende, no se vende, que Cantabria no se vende. Bueno, pues para llevar a cabo este delicado pero necesario debate, contamos hoy en el nido con una amplia mesa de tertulianos que a continuación os presentaré. Y antes de comenzar el debate, estableceremos contacto con Mar, de la Asamblea Feminista Abierta de Cantabria. Nos dará su opinión sobre estos movimientos y especialmente acerca del antifeminismo que están promoviendo. Vamos con un poco de flow y seguidamente entraremos en el debate. El pájaro observador nos ha pedido que os recordemos que unidas y unidos somos muy fuertes, así que sigamos dando uso juntos al arma de la información para hacer frente a este tipo de amenazas ante las que nos encontramos en estos tiempos de gran incertidumbre. El futuro no está escrito y de nosotros y nosotras depende qué rumbo tomen nuestros futuros vuelos. El futuro no está escrito, no está. Tu futuro, ¿quién lo escribirá? El futuro no está escrito, no está. Tu futuro, ¿quién lo escribirá? El futuro no está escrito, no está. Tu futuro, ¿quién lo escribirá? El futuro no está escrito, no está. Tu futuro, ¿quién lo escribirá? El futuro no está escrito, no está. ¿Quién lo escribirá? El futuro no está escrito, no está. Tu futuro, ¿quién lo escribirá? El futuro no está escrito, no está. Tu futuro, ¿quién lo escribirá?
Bueno, tras estas reflexiones musicales de los bonitos del norte, entramos en materia. Y para ello está ya por aquí Alex. ¿Qué tal, Alex? Buenas, pues muy bien, una semana más aquí en el Pájaro Observador. Bienvenido y bueno, vamos a contactar con Mar de la Asamblea Feminista Abierta de Cantabria, ¿no? Sí, efectivamente, a través del contacto que tenemos ya de los otros programas que hemos grabado con la Asamblea Feminista Abierta, pues nos hemos puesto en contacto con Mar de la Asamblea de Santander para que nos hable acerca de cómo desde los postulados feministas están viendo ellas el auge de la extrema derecha y del antifeminismo, ¿no? Uh-huh. Así que nada, a ello vamos. Bueno, vamos a ello. ¿Sí? Buenas, Mar. Sí, soy yo. Hola, buenas, ¿nos escuchas? Sí, os escucho bien. Vale, perfecto. Bueno, pues aquí estoy Alejandro del Pájaro Observador, que ya estamos de lleno en el programa. Y nada, en primer lugar, bueno, pues agradecerte tu disponibilidad, ¿no? Para hablar con nosotros hoy a través de la llamada telefónica. Y bueno, si quieres presentarte brevemente tú como miembro de la Asamblea. Sí, agradeceros a vosotros la oportunidad también de explicar nuestras propuestas. Bueno, yo soy Mar, pertenezco a las Asambleas Abiertas Feministas de Cantabria, de Santander, y bueno, pues nada, poco más que decir. Bueno, pues como habíamos hablado, el programa de hoy vamos a centrarlo en la extrema derecha, ¿no? En el auge de la extrema derecha. Sí. Y queríamos contactar con vosotras porque digamos que uno de los principales argumentos de partidos como Vox hoy en día es el antifeminismo, ¿no? Una postura que niega completamente el feminismo y la discriminación que existe en la sociedad. Y en primer lugar, pues queríamos preguntaros cómo estáis viviendo vosotras ese auge del antifeminismo y de defender postulados que realmente creemos que son machistas. Bueno, pues nosotras estamos preocupadas por el auge de los partidos de extrema derecha. Hemos tenido respuestas cuando Vox accedió al Parlamento andaluz. Ya participamos en una manifestación en Santander en respuesta a una convocatoria estatal. Y bueno, pues nos estamos organizando también para dar respuesta no solo a los presupuestos de la extrema derecha, sino a los presupuestos de toda la derecha porque los presupuestos de la extrema derecha están contaminando en estos momentos todos los partidos de España, ¿no? Concretamente tanto al PP como a Ciudadanos, al trifálico trifachito o trifálico, que yo creo que está muy bien denominado tal cual, porque efectivamente está contaminando todos los discursos, ¿no? Y son discursos que criminalizan mucho a las mujeres y al movimiento feminista. Son claramente, son partidos que no aman a las mujeres, que las odian, ¿no? O sea, y van contra nosotras y bueno, pues nosotros nos vamos a organizar también para dar la respuesta adecuada a todos los ataques que nos vayan a ir haciendo. Leía esta mañana que, en palabras de Santiago Abascal, que una de sus propuestas o de su intención como partido es evitar esta discriminación que está habiendo discriminación positiva, entiende él, hacia el sexo femenino. Entonces, que ellos buscan una sociedad y una política de Estado en la que no se discrimine a ninguno de los dos sexos. ¿Cómo veis vosotros este tipo de declaraciones? ¿Cómo veis vosotras este tipo de, de postulados, ¿no? Sí, lo vemos como una declaración de guerra. O sea, es una declaración de guerra, o sea, hacia las mujeres. O sea, están planteando que las mujeres, bueno, ellos tienen una ideología clarísimamente patriarcal y además están difundiendo bulos en el sentido de que no hay esa discriminación hacia las mujeres, ¿no? Están planteando que no hay, y no es verdad, es decir, no hay más que ver no hay más que ver los asesinatos machistas para confirmar que lo que está planteando Vox pues es mentiras permanentemente, crear una opinión mentirosa, pero lo que está haciendo Vox, más que crear una opinión mentirosa, que efectivamente está difundiendo bulos permanentemente, ¿no?, sobre esta cuestión, o sobre el tema de las denuncias falsas, por ejemplo, que es otra de las cuestiones que está planteando,
Pero lo que sí está es contaminando los discursos de la extrema derecha, tal y como estamos viendo las declaraciones de Casado del PP. O sea, las últimas declaraciones de Casado del PP es de un desquicie, pero bueno, y de una indignación total, ¿no? Entonces, de alguna manera, Vox lo que está es contaminando los discursos de la derecha. Sí. De alguna manera ese es su gran éxito, ¿no? Más que el propio contenido de las mismas, ¿no? Sí, digamos que un poco quizá ante la expansión del feminismo y cómo está calando en la sociedad, ellos vienen un poco a normalizar una postura claramente antifeminista que la sociedad, una serie de cuestiones que la sociedad está empezando a ver como claramente reprochables, y ellos intentan quizá volver a normalizarlas para mantener el statu quo, ¿no?, de patriarcal que teníamos hasta ahora, ¿no? Sí, bueno, yo creo que el movimiento feminista con las dos últimos, digamos, manifestaciones de los últimos 2 8Ms, ¿no?, que han sido tan masivos, tan combativos, que están cuestionando el sistema patriarcal, es decir, viendo que el problema de las mujeres no es un problema relacional con un problema machista personal, sino que es un tema sistémico, sí. O sea, que es un sistema del patriarcado, pues están cuestionando justamente esto, y no solamente esto, sino también el capitalismo, es decir, y esto pues evidentemente la extrema derecha se está poniendo en guardia. O sea, somos un movimiento que está cuestionando todos los valores patriarcales y anticapitalistas que lleva a que la derecha y la extrema derecha pues se estén posicionando muy fuertes contra el movimiento feminista, es decir, y nos estén señalando como el movimiento que hay que batir, o sea, porque claro, estamos cuestionando algo muy profundo, es decir, lo que son todo el sistema patriarcal de desigualdad, pero no solamente la desigualdad entre hombre y mujer, ¿no?, sino la desigualdad entre todo tipo de relación y todo tipo de clase y todo tipo de género y de razas, ¿no? De alguna manera hemos puesto en cuestión todo eso y la derecha pues se ha lanzado a por nosotras, así de claro. Y bueno, en vistas de lo que ha sucedido en Andalucía con la entrada en la política institucional de Vox y la previsible entrada del partido en muchas otras regiones de España, decíais que os estáis organizando para intentar combatir este neomachismo, esta postura antifeminista. ¿De qué manera os estáis organizando? ¿Cuáles serían un poco los pasos que vais a seguir para intentar frenar este tipo de ideología? Bueno, nosotras primero hemos organizado el 8M con todo el manifiesto que llevamos. Ha sido un manifiesto que ha señalado mucho cuestiones que la derecha está poniendo en tela de juicio, ¿no? Con el tema de la inmigración, con el tema de la LGTBI, con el tema de los derechos. O sea, nuestro manifiesto de este 8 de marzo ha sido muy, muy combativo y ha sido, pues bueno, de empezar a combatir el discurso que tienen ellos, ¿no? Entonces, nosotras, ese ha sido el primero 8M. Yo creo que el 8M, este 8M ha sido un gran toque de atención a todos los presupuestos que la derecha y la extrema derecha está planteando. Y yo creo que eso ha sido una gran respuesta, ha sido magnífica. O sea, yo estoy emocionada justamente por eso, ¿no? O sea, porque no ha sido menor que la del año anterior, sino que ha sido mayor. Y además yo creo que ha sido un buen golpe de la mesa diciendo, bueno, las mujeres no vamos a retroceder en derechos, los derechos que ellos nos están queriendo hacer retroceder. Yo creo que eso ha sido una primera respuesta. Evidentemente, a partir de ahora, concretamente en Cantabria, nos vamos a empezar a discutir, a ver esta cuestión. Por ejemplo, el 5 de abril tenemos una formación feminista sobre los fascismos, la extrema derecha, donde también vamos a plantear pues formas de cómo combatirla, cómo organizarla, ¿no? Y cómo relacionarnos en ese sentido. Y bueno, pues aparte de lo que planteen el resto de las compañeras a nivel nacional, porque todas estamos muy preocupadas con este tipo de cuestiones, muy preocupadas con las declaraciones de Casado el otro día, con el tema del invierno demográfico. O sea, nos parece aberrante lo que ha planteado y nos parece aberrante lo de la alcaldesa de Santander, que yo creo que tenía que marcharse para casa y dimitir ya.
O sea, ya, porque estamos absolutamente indignadas con sus declaraciones. Y bueno, pues vamos a empezar a organizarnos en todos los terrenos en que haya que dar respuesta a esta gente. No les vamos a permitir que nos quiten ningún mínimo de derecho, y vamos a responder a todas las provocaciones que nos planteen. Bueno, pues fantástica declaración de intenciones por vuestra parte, y nada, desde el Pájaro Observador os animamos a que sigáis en la lucha, a que sigamos creando esa conciencia feminista en la sociedad, y bueno, agradecerte una vez más que hayas tenido disponibilidad para esta pequeña llamada telefónica, y bueno, esperemos que podamos estar en contacto en otros programas y en otros eventos. Sí, bueno, yo lo que sí me parece importante, porque bueno, el movimiento feminista me parece un cortafuegos muy importante con el tema de con el avance de la extrema derecha, pero yo creo que no tiene que ser el único, o sea, tiene que ser una cuestión que afecte a todos los movimientos, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, pues porque creo que tenemos que empezar a tejer redes entre todos para hacer frente a este horror, ¿no? Este horror civilizatorio al que nos quieren enfrentar. Sí, exactamente. Y entonces, bueno, pues que nosotras vamos a estar ahí, y que queremos tejer redes con todos, así que agradeceros a vosotros esta oportunidad, porque esta y las próximas, porque seguro que tenemos que seguir dando respuestas a muchos problemas como este. Pues seguro. Bueno, pues nada más, vale. Muchas gracias por parte de todo el equipo. Muchas y gracias hasta pronto. A vosotros. Venga, un saludo. Adiós. Venga, hasta luego. Bueno, pues tras estas reflexiones de Mar, vamos a entrar en el debate, ¿no, Alex? Sí, perfecto. Yo ahora voy a tomarme un par de minutos de descanso, así que dejo al resto de tertulianos que den inicio. Muy bien. Bueno, como os decía, hoy tenemos el nido un poco repleto de gente y os voy presentando a los tertulianos para el debate de hoy. En primer lugar está de nuevo con nosotros Fer, que hacía ya un par de programas que no aparecía por el nido. ¿Qué tal estás, Fer? Muy bien, aquí con energías renovadas y dispuesto a debatir. Perfecto. Y además nos acompaña hoy Pablo, que estuvo en 2 programas con nosotros y vuelve a estar de nuevo en el nido. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas, Dani. Pues muy bien y muchas gracias por esta invitación. Bienvenido. Y debutan en el Pájaro Observador 2 nuevos tertulianos. Por un lado, José. ¿Qué tal estás? Buenas tardes y gracias por invitarme. Y nos acompaña también Carlos. ¿Qué tal estás, Carlos? Encantado de estar aquí con vosotros. Bienvenidos al nido. Y nada, vamos a ir entonces entrando en materia. En primer lugar, para volver a contextualizar un poco todo el tema del auge de las extremas derechas, cuando hablamos de la extrema derecha tenemos, por un lado, los movimientos no institucionales, como puede ser Hogar Social en Madrid, o el movimiento Pegida, Patriotas contra la Islamización de Occidente en Alemania. Y está también la extrema derecha institucional, entre la que encontramos partidos como el Frente Nacional Francés, Amanecer Dorado en Grecia, Alternativa para Alemania, el Partido de la Libertad en Austria, Víctor Orbán en Hungría, que gobierna en concordancia con ideas ultranacionalistas, o los verdaderos finlandeses, por ejemplo. O saltando a la escena más internacional, pues tenemos el reciente caso de Bolsonaro en Brasil. Esta neoextrema derecha se mueve en el espacio intermedio que separa a la derecha clásica del fascismo. Y además son movimientos que realmente no tienen nada antisistema, aunque ellos a veces lo prediquen, sino que constituyen más bien un plan B autoritario del sistema realmente establecido. En ese sentido, estos movimientos para vosotros son realmente fascismo, como se les denomina. Y otra pregunta, ¿cuáles son las causas, en vuestra opinión, de este auge en general? Así que quien se anime a comenzar el debate. Bueno, pues empiezo yo, si queréis. Muy bien. Alguien tenía que empezar. Yo creo que la primera pregunta que lanzas es muy interesante, Dani, y probablemente nos dé aquí para un buen debate esta sola pregunta. Yo diría que estos análisis que tenemos que hacer de situaciones tan complejas, lo decías tú al principio del programa, respuestas fáciles para preguntas difíciles, ¿no? Desde luego que esta aparición y este auge de la extrema derecha es algo complejo y que tenemos que analizar con muchos factores en mente, pero yo creo que hay que decir que no es fascismo, en este caso si hablamos, por ejemplo, de Vox, ¿no?
Para mí Vox es un partido de extrema derecha, como tú mencionabas, pero no creo que debamos recurrir a la palabra fascismo. Yo creo que tenemos que hacer los análisis de manera seria y racional y no recurrir, por ejemplo, yo creo que a sentimentalismos, ¿no? Cuando las elecciones andaluzas enseguida empezamos a ver por todas partes pues fascismo o la alerta antifascista, ¿no? Desde la que se habló de algunos sectores. Y yo creo que tenemos que tener cuidado con esto y traería a colección el cuento de Pedro y el Lobo, ¿no? Porque si ahora empezamos a hablar de Vox como un fenómeno fascista, el día que llegue realmente el fascismo quizá no lo sepamos identificar y entonces estaremos bastante peor que en esta situación. Yo creo que Vox lo que hace es normalizar cosas que antes no estaban normalizadas y que no estaban que no eran aceptables, ¿no? Por gran parte de la sociedad, y eso desde luego es muy problemático porque precisamente sirve en bandeja la situación para que entren pues movimientos realmente fascistas, como tú hablabas de Hogar Social Madrid o de partidos fascistas, ¿no? que existen en España desde luego. Y porque el propio Vox, llegada a una situación pues en la que se pueden conjugar muchos factores de inestabilidad política, etcétera, como pudo ser la Primera Guerra Mundial, podría encaminarse hacia terminar defendiendo perfectamente un fascismo, ¿no? Pero yo creo que ahora mismo, tal como está la sociedad y la situación política, no podemos hablar de que Vox sea fascista. Y me parece que es peligroso por eso, porque el día que realmente llegue ese fascismo, como lo tuvimos hace 80 años en España, podríamos tener el problema de decir, pues ahora ya no sabemos qué es esto. O quizá porque tengamos Está bien lo que has planteado, pero yo quisiera matizar un pequeño detalle. Depende cuáles son los parámetros en los que se enmarca el partido de Vox. Es decir, si la base están los postulados de Hitler o de lo que tuvimos durante, no sé si iba a decir más de 40 años en nuestro país, en la dictadura, pues a lo mejor sí podemos hablar de fascismo como movimiento reaccionario a los mínimos derechos básicos humanos. Pienso por ahí. Entonces, algunos de esos postulados que marca Vox y que han quedado de manifiesto y además negro sobre blanco en el Parlamento andaluz, sí tienen esa parte totalmente reaccionaria y que recuerda a los años del blanco y negro, hasta el punto de vernos en el año 41, por ejemplo. Creo que lo importante para poder entender todo este fenómeno de Vox que ha irrumpido, o no sé si ha irrumpido o realmente se le ha dado cobertura por primera vez por una falta de desconocimiento de la historia de sus votantes. Y no estoy culpabilizando a los votantes, porque no podemos culpabilizar a un votante si algo ha ido mal. Cuando alguien cambia el voto es que ha ido algo mal en el partido y no ha cubierto sus necesidades. Y precisamente yo creo que es por donde yo tiraría. Si este partido está cubriendo algunas de las necesidades que el votante de derechas no ha visto o no ha tenido satisfechas durante los últimos 40 años de democracia, a partir de 1978. Y yo la dejo caer ahí porque realmente no es que la derecha esté dividida en tres. Puede estar más o menos dividida en varias partes, la izquierda, porque con ese afán de, pues a lo mejor discutir o poner encima de la mesa opiniones diferentes, enriquecedoras, creativas, constructivas. Del otro lado, lo que se percibe normalmente es que el discurso es el mismo, exactamente el mismo, y al final tiramos a 1941. Esa parte de la historia hay que conocerla, y esa parte de la historia es la que tiene que ir en los bolsillos apuntada dentro del sobre también cuando se vaya a votar el 28 de abril, por ejemplo. Entonces, el partido Vox yo sí lo veo como un elemento reaccionario y que postula dentro del marco del ideario fascista.
porque no hace tanto que veíamos este pasado 8 de marzo como muchos de los argumentos que tenían todos estos partidos de derecha que se negaron a formar parte de las manifestaciones en las grandes ciudades, pues son postulados que se acercan más al ideario de la sección femenina. Y la sección femenina era reaccionaria contra los derechos mínimos básicos que pueda tener una mujer. Es decir, era la quintesencia de la mujer jarrón. Y era para lo que se la preparaba, para que estuviera fregando en casa, para que tuviese el cuerpo de esta forma, para que pensase dentro de la otra, que el marido llegase a casa, que estuviese ya dispuesta. Esto no es del siglo XXI. Lo único que se ha podido modernizar un poco, es decir, se ha hecho más numérico, más digital, está cogiendo la forma para poder expandir las ideas. Bueno, pues las redes sociales, que bien, de acuerdo. Ideas que las habían tomado otros partidos, por cierto, antes, que estaban locos, perdidos, y resulta que ahora se las copiamos. Pero bueno, ese es otro debate. Pero realmente yo creo que sí, que es fascismo en estado puro. Y bueno, luego ya plataformas pues como Hogar Social, con el eslogan de el España para los españoles, pero que los mismos que las pronuncian son los que en algunos veranos o a lo largo del año en sus casas tengo al inmigrante que no me va a cobrar más de 400 euros, que le voy a denostar, que no le voy a pagar más de esto, que no le voy a dar los mínimos derechos de seguridad social. Pues claro, se produce una doble, a mi modo de ver, una doble vara de medir, y una vara de medir que atiza contra lo que atiza, y normalmente siempre son los derechos básicos que tiene que tener alguien. Mi humilde opinión. Bueno, yo dos intervenciones, la verdad, muy enriquecedoras las dos. Un poco de oposición he querido entrever ahí, y yo me voy a posicionar un poco más con la primera de las opiniones, con la de Pablo, pero matizando un par de cosas. Creo que es importante lo que comentabas, José, de que buena parte de la ideología de Vox como partido se fundamenta en torno a postulados que en su día fueron fascistas, ¿no? Y si tomamos, como decías tú, los parámetros de 1936, por ejemplo, de 1939, hay cosas que se repiten hoy en día en los parámetros de Vox. Pero también es cierto que hay otras que no coinciden con lo que se ha llamado tradicionalmente fascismo y que se ha estudiado desde la disciplina de la historia, ¿no? Me estoy refiriendo especialmente al plano económico. Vox es un partido que, si nos fijamos en su programa económico, promueve la liberalización del suelo, promueve bajar el impuesto de sucesiones, una serie de medidas económicas que están realmente muy relacionadas con el neoliberalismo actual y que tienen poco, yo creo, con ese fascismo autárquico que se inició en España en el 39, que practicó también la Alemania de Hitler, y que es cierto que en España en los años 60, yo creo que en el aperturismo empezó a desaparecer. Entonces yo creo que Vox es un partido que puede tener mucho que ver con la segunda etapa del franquismo, que yo tampoco sé si debemos llamar directamente fascista. Y aparte de eso, es un partido que a día de hoy, pese a todo esto que dices, que desde luego, ¿no?, promueve una discriminación en muchos planos, ¿no?, tanto económico como sexual, etcétera. Sí que creo que no está haciendo un llamamiento tan fuerte por el momento, y ahí es donde entraba Pablo a decir que debemos tener cuidado, porque sí que está normalizando ciertas cosas que luego van a ser muy peligrosas y que finalmente se materializan, ¿no? Pero sí que es cierto que no está alentando a la violencia de la forma que sucedió en la Segunda República Española, que sucedió en la Italia previa a Mussolini o en la Alemania nazi. Pero insisto, y ahí creo que sí que tenía bastante razón Pablo y que tienes razón tú, hay una serie de postulados detrás del partido, de ideas reaccionarias que nos llevan a lo peor del siglo XX y que sí podrían acercarnos de nuevo a un fascismo, como dices tú, modernizado o renovado de cara a este siglo XXI, ¿no? No sé cómo lo veis el resto.
Yo pienso que, bueno, estoy más cerca de Alex, realmente, en lo que ha comentado. Creo que para hablar de fascismo una cosa que es fundamental es la idea del hombre nuevo, la idea de crear un movimiento juvenil muy... pues eso, en busca de la creación de un hombre nuevo que viene a solucionar todos los problemas que existen, una idea más, menos envejecida como puede ser la de Vox hasta cierto punto. Ojo, de todas maneras, Vox está imponiendo mucho, se está expandiendo muchísimo por redes sociales como Instagram entre la gente joven, lo cual no invita a no descartar una posibilidad de que en un momento dado sí que proponga unas ideas en esa línea. Eso, respecto a la pregunta de si Vox es fascismo, podemos hablar de que estos movimientos sean realmente fascismo, por lo menos en España. Yo creo que en otros países sí que puede haber tintes diferentes, sí que puede haber... Se está articulando a nivel mundial una especie de internacional conservadora, ¿no?, de movement, que sí que tiene otros postulados que pueden derivar en otras ideas. Para mí lo más importante a la hora de hablar de Vox en España es un poco lo que lo habéis medio comentado. Este tipo de partidos lo que hacen es escorar al resto de partidos hacia la derecha. Es decir, Víctor Orbán, cuando se habla de Víctor Orbán como ultraderecha, Víctor Orbán es del Partido Popular Europeo, era un político de derechas, pero no precisamente de extrema derecha, cuando comenzaba su carrera política, y fue precisamente Jobbik, que es un partido de ultraderecha en Hungría, que básicamente hacía persecuciones a los gitanos, que iba a los barrios, un partido de ultraderecha bastante marcado de ultraderecha. Fue precisamente ese partido el que escoró a Orbán hacia la ultraderecha, pues básicamente porque le quitaban votantes, y en un momento dado Orbán vio que para sobrevivir como político y como presidente tenía que escorarse. Otra cosa es que luego haya aceptado de mejor grado o de peor grado todas esas ideas, eso yo ya no lo sé, pero lo que sí que sé es que hace una carrera, digamos, se escora hacia la ultraderecha. Y en España estamos viendo eso. Estamos viendo que han elegido a Pablo Casado como secretario general del Partido Popular, y está soltando cada día una burrada a cada cual más grande porque ve que se le van votantes. Ciudadanos no sabe a qué va. Y Vox directamente además está jugando una estrategia bastante inteligente, yo creo, que es que directamente no está poniendo caras. No sé si os habéis fijado, pero está poniendo la marca. Pero no se oyen muchos nombres no salen a la palestra así todo el rato, personalidades muy marcadas del partido, sino que están jugando a la carta de nosotros somos Vox, somos el referente, la marca original de lo que estás buscando. Pero las que tenemos ya son bastante jugosas, porque el partido que lucha contra y que va contra la inmigración tiene apellidos extranjeros, y la persona y el partido que yo creo que es un blanqueamiento, es decir, lo que postula estaba ya ahí. Otra cosa es que con Vox se ha normalizado, pienso, o por lo menos más que normalizado, porque espero que en algún momento se ponga un parapeto, y ese parapeto tienen que ser las urnas. Lo que se intenta es que se abra debate con ellos. Y este partido, aun con esas pocas caras que están presentadas, pero insisto en que es una presentación muy jugosa porque están relacionadas con la Fundación Francisco Franco. Entonces, a ver, hay algunas partes que me patinan en todo eso. Sí, yo creo que hay una conexión directa con esa parte reaccionaria, pienso. Sí, yo creo que hay varios elementos ahora mismo encima de la mesa, como era de esperar con este debate. Yo una cosa que comentabas tú, José, sí que
me gustaría incidir ahí porque me parece, por ejemplo, quizá la diferencia esa que teníamos, ¿no? A la que hacía mención Alex. Hablabas tú de lo reaccionario, ¿no? Y es donde yo creo, para mí, donde puede estar la clave a la hora de lo que yo planteaba de no llamar fascista a Vox. Porque no es lo mismo reaccionario que fascista, en mi opinión, y es ahí donde con las definiciones hay que ser claro para evitar el problema que decía antes, de que el día que llegue realmente el fascismo al poder en España, que puede ser, no lo olvidemos, y por eso digo que estamos caminando hacia que eso sea cada vez más posible. No olvidemos que puede ser con un elemento muy concreto que haga pegar ese salto, como pudieron ser las elecciones en la Alemania que le dieron el poder a Hitler. Todo ese caldo de cultivo, como decía Alex, ya estaba ahí. Creo que hacía mención también Fer, había muchos elementos, pero hubo un pequeño salto que, pues bueno, puede ser el que haga el clic. Y eso está ahí. Pero para mí esa es la clave de que todavía no podamos y no debamos, sobre todo, llamar fascismo a Vox. Desde luego que es reaccionario, claro que sí, pero reaccionario es también el PP. Lo que pasa que pues tenemos distintos grados, ¿no? Igual que decía Fer, que ciertos movimientos cada vez van escorando más a la derecha, y yo creo que esa es Fer ha dado en la clave, y creo que es algo que no debemos olvidar, que es que estamos en una fase del capitalismo que tiende a la reacción por sí sola. Esto se ha estudiado, hablaba Lenin de ello en un libro, y estamos en una fase en la que se tiende naturalmente a la reacción, porque cada vez la burguesía tiene menos elementos donde expandirse y necesita eso. Entonces, para mí esa es la diferencia, y lo que haríamos si hablamos de Vox como fascista es precisamente eso, blanquear el fascismo, ¿no? Tú hablas también de blanquear, José. Yo creo que blanquearíamos el fascismo en ese sentido, que cuando llegue no vamos a saber cómo identificarlo, cómo hacerle frente. Y otro elemento que me parece importante señalar es que de esta manera estaríamos blanqueando la democracia burguesa. Y me explico. Es decir, si hablamos de que es Vox el que de repente es el único que está planteando, que está siendo fascista, o el único que está planteando estos postulados tan reaccionarios, la defensa parece ser, o la solución, y es lo que se ha planteado desde ciertos sectores, es la defensa de la democracia, en abstracto. Y que para mí es la defensa de la democracia burguesa. ¿Y qué pasa? Que para mí eso no es lo que hay que defender. Es decir, igual que parece que ahora se vende como muy progresista, y creo que precisamente por este escoramiento que estamos teniendo hacia la derecha, volver al capitalismo de 2007. Es decir, ahora parece que lo más progresista y lo más revolucionario casi es volver a esa situación previa a la crisis. ¿Por qué? Precisamente la burguesía ha utilizado la crisis para salir ellos cada vez con más beneficios y con situaciones más ventajosas, y hundir a la clase trabajadora cada vez más. Entonces yo creo que la situación es preocupante en ese sentido, en el sentido de que se nos vende como la solución a esto la democracia burguesa. Y en ese sentido, para mí también otro elemento que ya ponía sobre la mesa, el tema de las urnas, igual que ha pasado en Andalucía, ¿no? Yo no creo que desde luego que tenemos que votar, pero yo no creo que la solución vaya a estar en las urnas, por la misma razón, o sea, precisamente por la razón de que parte de esa, no sé si decir culpa, pero parte de lo que explica el auge de la extrema derecha es una izquierda, si hablamos en esos términos de izquierda-derecha, que no ha estado del lado de los trabajadores, sino que ha estado haciendo el juego y al final favoreciendo la salida en positivo de la burguesía. Y por eso apelar ahora, como se está apelando, casi como última bala, ¿no? Al 28 de abril, como última bala para parar al supuesto fascismo, me parece muy preocupante, porque al final estamos dándole ese poder y esa representatividad al Parlamento, que al final es pues digamos un parlamento burgués donde se administra de una manera más progresista o más conservadora, reaccionaria, como pueden ser otros partidos, como es Vox, pero al final se administra lo mismo que es el capitalismo, y que si apostamos exclusivamente o mayoritariamente, como llevan haciendo la mayoría de organizaciones de la denominada izquierda, por la vía electoral,
nos quedamos sin margen. Donde se para el fascismo y donde se le paró en los años 30 no fue en las urnas, sino va a ser necesariamente en la movilización en las calles, va a ser en el aumento de la conciencia de clase en los centros de trabajo, en los centros de estudio y en los barrios. Aparte de que podamos dedicarnos también a la vía electoral, pero apelar a las urnas como esa solución mágica me parece también muy, muy peligroso. En ese aspecto que comenta Pablo, el tema del rol de la izquierda, lo que ha hecho o ha dejado de hacer, que ha podido fomentar, ¿no? Este auge, ¿qué opináis el resto? Realmente, un poco en la línea de las razones de este auge, ¿qué rol ha tenido o está teniendo la izquierda? Bien, vamos a ver. Yo hay varios puntos que quería matizar de mis compañeros. Perdón. Esto es, le pongo un símil, como una cañería, o si lo queréis mejor dicho, como una vena que rompe por la causa que sea. Todos nos estamos fijando ahora mismo cuál es el charco de sangre, pero no sabemos de dónde sale y por qué sale. A mí se me ocurre alguna teoría sobre este tema, y es la falta que ha habido por desidia o por interés propio de algunos partidos que han estado gobernando este país durante 40 años. Me refiero a Partido Popular, Partido Socialista, que han estado, hoy me pongo yo, mañana te pones tú. Y consecutivamente en los colegios siempre se ha tenido pánico por parte de los educadores en llegar a más allá de lo que era una leve mención a una supuesta, digamos, lo que fue la guerra civil, y ahí se quedaba, pero se pasaba de manera somera. Así se ha estado durante muchísimo tiempo, y a mi modo de ver, se ha permitido crear a generaciones que carecen de ese recurso del pasado. En mi caso yo lo tengo personal, y puedo decir que eso desde luego no se olvida. Eso es en lo que falla la educación. Si tenemos ese fallo de educación, evidentemente le estamos dando puertas a lo que quiera venir, y en este caso para mí el PP no es nada más que un conjunto de partidos, no sé si de extrema derecha, franquista sí. Ahí estaba Franco, los franquistas, los falangistas, los carlistas. Todos ellos en un momento determinado forman Alianza Popular, previa escisión de UCD, que estaba precisamente dirigida por un falangista. Todos y cada uno de los fundadores, tanto de UCD como de Alianza Popular en sus inicios, nos encontramos con que son nombres relevantes del franquismo. Bien posicionados, de clase media alta, que tradicionalmente habían también estado posicionados en el antiguo régimen. Me refiero a la época de Alfonso XIII. Estos hoy día, los herederos de ellos, son precisamente los que están ocupando el partido del Partido Popular. Me quedó muy claro el día que el dirigente de Vox dice la derechita cobarde. Es una frase típica de falange española. No se nos olvide a todos, porque eso es lo que precisamente además ocurrió, y enlazo con lo que dijo José, en el año 36. Venían dando una explicación de maravilla de todas las cosas, un discurso muy sencillo: vais a ser todos muy felices si me elegís a mí. Y al final colaron, pero de la forma que se coló. Entonces, a partir de ahí, todo el discurso que tienen ellos, para mí simplemente es eso, un discurso simplista y nada más. ¿Más opiniones al respecto sobre las razones un poco... Bueno, a ver, yo creo que... de la izquierda, el rol que ha podido tener o... Aventurarse, intentar decir aquí claramente cuáles son los motivos por los que una parte de la población española, después de un periodo de unos años que parecía que
se abría hacia el progresismo, porque una parte de la población española está ahora optando por una opción, no lo olvidemos, electoral, a escala electoral, reaccionaria, y que como comentaba Carlos ahora mismo, se encuadra claramente en la ideología, en mi opinión, franquista y posfranquista, y sobre todo que es heredera de la misma en términos de privilegio económico y de privilegio político. De eso no cabe la menor duda. Como digo, creo que es muy complicado dar una respuesta inequívoca a esa pregunta. Lo que sí creo, de lo que estoy convencido es de que la respuesta tiene que pasar por unos análisis que estén centrados en el presente, que no estén centrados en 1978 y que no estén centrados en 1936, porque Alianza Popular, el PP, ahora Vox, son partidos que beben claramente de la inspiración franquista, pero que económicamente están ahora mismo encuadrados en la Unión Europea, están encuadrados en un neoliberalismo voraz, que en mi opinión no se asemeja a lo que fue lo que comentaba antes, ¿no? Entonces creo que el análisis se debe hacer desde ese punto de vista y sobre todo en el plano económico, ¿no? ¿Cómo podemos evitar que las capas mayoritarias de la población, que en general es la clase trabajadora, cómo podemos evitar que caigan en las redes de, como decía Carlos, de ese mensaje fácil, simplón, paternalismo. Que es paternalismo y que te busca dar una respuesta fácil? ¿Cómo? Yo creo que hace falta una concienciación. Efectivamente, la educación es probablemente la vía que más cala, pero eso requiere un proceso largo que ahora mismo no estamos en disposición de empezar, porque, como decías, llevamos 40 años con una educación que ha ignorado completamente el componente franquista del franquismo y de la supuesta democracia que hemos tenido después. Entonces, yo creo que la solución ahora pasa por tejer redes, por intentar concienciar de otro tipo de opciones económicas y políticas que tenemos a nuestra disposición para crear una sociedad más justa, y ahí es donde ya hay muchas distintas posibilidades y donde ya podemos tener, pues yo creo que muchas discrepancias, que es lo que suele ocurrirnos en lo que tradicionalmente o en los últimos 40 años ha llamado la izquierda, ¿no? Y que precisamente el franquismo es lo primero que desactiva. Eso es lo que se llama el montaje del franquismo. Desactiva la conciencia de clase. Uh-huh. Y eso es lo que luego se va heredando de generación en generación. Por eso luego en la escuela repercute en que no se pase de ese tema, que no se profundice, que no se ahonde. Y lo que es en la vida social, en la vida de la calle, en la vida normal, aparecen esos grupos, lo que llamamos habitualmente un trabajador que vota a la derecha. De derecha, sí. Es decir, que vota a Ciudadanos con una campechanía y que vota a Vox y se queda más ancho que Pancho. En ese sentido, un dato que quería recordar, porque realmente ha sido bastante mediático, que en las elecciones de Andalucía, de los resultados, hubo bastantes votantes que pertenecían a barrios bastante degradados, en municipios incluso con población inmigrante, y vamos, o sea, clases realmente que no esperarías que sea un potencial votante de Vox. Entonces... Vale, no estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir, porque no necesariamente, o sea, el votante mayoritario de Vox, hasta donde yo sé, es votante de clase media alta, de un barrio acomodado, y no tanto de barrios degradados o barrios pobres. Otra cosa es que igual hay algún votante de esos barrios, pero creo que no representa una tendencia mayoritaria ahora mismo. Creo que hubo un incremento de votantes en zonas sobre todo de población inmigrante. No siempre eso tiene que ser barrios degradados, desde luego, pero creo que sí que es verdad que, por ejemplo, en poblaciones como El Ejido, con una proporción de inmigración muy alta, sí que hubo un repunte del voto a Vox. Ya, pero eso no significa que los inmigrantes les voten porque los inmigrantes trabajan. No, desde luego que no. No, yo no he dicho que sean los inmigrantes, digo que algunos. Población de allí que ha podido recoger ese argumento del no a la inmigración, ¿no?, que comentaban antes Carlos y José. El caso es que hay determinados votantes, obviamente el votante mayoritario sabemos cuál es el perfil, pero sí que ha habido casos que no te esperarías de ninguna forma, que es algo que se ha podido ver también en otros contextos, como puede ser Brasil o el caso de Trump también en Estados Unidos. Sí, bueno,
En el caso de Brasil concretamente, eso eran sobre todo votantes del sur, que son zonas donde hay mucha inmigración antigua de Alemania, de países europeos. Y bueno, de todas maneras quería sobre todo incidir en un par de cosas que me parecen importantes traer al debate, sobre todo de cara a explicar una de las causas del auge de la extrema derecha, ¿no? Me parece que, por un lado, ha habido en las últimas décadas, sobre todo en los últimos años, por parte de los partidos que podemos denominar progresistas, se han centrado mucho en lo que se podrían llamar políticas de ciudadanía, dirigidas a recoger derechos de ciudadanía, como pueda ser el derecho al matrimonio homosexual, como puedan ser derechos civiles, lo que se recoge dentro de los derechos civiles, y han dejado en manos de políticos ligados a las grandes empresas o a las principales consultoras las políticas económicas. No se ha hecho una política económica acorde a las clases trabajadoras y acorde a una redistribución del patrimonio y de las rentas que hay en el país. Creo además que la política económica viene dictada por la Unión Europea y en ese sentido no se tiene mucha mano, no se tiene mucha maniobra a la hora de hacer o deshacer. Creo que los tejidos industriales de España, el tejido industrial de España brilla por su ausencia y entre las cosas estamos destinados a ser país turístico, país de balneario de Europa. Si Estados Unidos, por ejemplo, tiene Florida como balneario de Estados Unidos, pues en los Estados Unidos de Europa España es la Florida de Europa. Entonces eso conlleva una calidad de vida, unos trabajos muy precarios y unas condiciones de vida peores que se van viendo degradadas. Y otro elemento que quería destacar también es una crisis de identidad que se ha aprovechado por parte de los partidos de ultraderecha, que es lo que podríamos llamar la crisis del hombre blanco heterosexual, que es un poco esa idea de que el hombre blanco es culpable de todo y entonces te salen figuras, ya sea por YouTube, ya sea por medios digitales, que vienen a empoderar o a rescatar el orgullo de ese hombre blanco herido que es culpable de todos los males. Entonces, bueno, resumiéndolo y diciéndolo un poco chuscamente, pero creo que va por ahí. Creo que son dos elementos importantes, ¿no? La política económica y, por otro lado, una identidad frágil que está desnortada y que, bueno, creo que por ahí son dos elementos importantes para entender la ultraderecha actual. Vale. A mí me parecen dos elementos muy clave en este auge. Y yo voy a intentar relacionarlo con otro concepto que se había puesto antes sobre la mesa, que hablaba José, creo, de cómo el franquismo desactivó la conciencia de clase, ¿no? Y lo que ha quedado, el páramo, casi por decirlo así, que quedó después. Lo que dices, Fer, de las políticas económicas y de cómo los partidos o los movimientos del campo de la denominada izquierda han dejado de lado, efectivamente, yo creo que es manifiesto, ¿no? O sea, es algo que está ahí. Vemos cómo estos partidos se han centrado tú hablabas de la crisis de identidad y de que se centraban en políticas de derechos civiles, y yo añadiría, aparte de las políticas de derechos civiles, hablaría de algo que, bueno, sigue estando ahí, las de derechos civiles, pero también de políticas de identidad, ¿no? Tú hablabas ahora de la crisis de identidad. Yo creo que en los últimos años, incluso los más recientes, lo que estamos viendo cada vez más, a mí me da la sensación de que ciertos partidos se dedican casi en exclusiva a eso. Es decir, no se dedican en exclusiva a eso, pero le dan una importancia central, cuando para mí, creo
Me refiero que para mí creo que es algo bastante claro que lo principal de la vida de la gente al final es la economía, es decir, el tener trabajo, el poder llegar a fin de mes, el que tus hijos puedan comer 3 veces al día, que es que hay muchas familias que no lo pueden, que no consiguen esto, el que la educación tenga los recursos para que la educación funcione, que la sanidad funcione, o sea, todo eso es economía y al final es lo que vertebra la vida del país y las vidas de la gente. Entonces, todo lo otro está muy bien y tiene que ir acompañado, igual que el matrimonio homosexual fue un derecho que se conquistó y desde luego fue de una relevancia enorme y más en unos años en los que pues, todavía muchos países no lo tienen, pero cuando dejas de lado lo principal de la vida de la gente, ¿qué tienes? Pues que la gente te deja de votar. Y entonces luego tenemos a partidos haciendo unas cábalas y unas autocríticas de, no sabemos qué pasa, por qué la gente vota a la extrema derecha. Bueno, pues porque como decía Dani en la introducción, dan respuestas fáciles a preguntas complejas, ¿no? Te vienen con un mensaje fácil y simplón que aparentemente resuelve los problemas. No los resuelve, porque evidentemente... los va a agravar, de hecho. Los agrava, efectivamente. Y yo recupero lo de que Vox lo que es el programa ultraliberal de la burguesía española, es decir, es el programa al que aspira la burguesía española, lo decía Alex, liberalización del suelo, una rebaja fiscal tremenda a las grandes empresas, adiós al impuesto de sucesiones. Todo eso son medidas que van en favor de una parte ínfima de la población, que son los que más recursos y los que más dinero tienen. Pero claro, cuando tú como izquierda, que te reclamas de los trabajadores, te centras en toda esta serie de políticas de identidad y de medidas, digamos, simbólicas, que para mí es otra de las claves del breve periodo de legislatura que acabamos de tener. Ha sido una legislatura de puros gestos a la galería por parte del PSOE, es decir, ya no está en condiciones, nunca lo ha estado, ya desde hace muchos años, porque es un partido que defiende el capitalismo en última instancia. Entonces, a lo que se ha dedicado en 8 meses es a hacer gestos de cara a la galería, apoyado por otros partidos, como puede ser Podemos o Izquierda Unida, y han hecho de eso su política central, ¿no? El Valle de los Caídos para mí ha sido su medida estrella. ¿Qué pasa? Que se acaba la legislatura y no lo tenemos. Para el 3 de junio me parece que han anunciado. Sí, veremos. El Aquarius, una de las primeras medidas, y luego nada, seguimos dejando morir a todos los inmigrantes porque como tú decías, Fer, estamos dentro de una Unión Europea que es que no va a cambiar esa política migratoria, esa política exterior. El PSOE acaba de firmar récords en aumento de defensa, en aumento de presupuesto para defensa y demás. España es uno de los países que más está apostando por un trabajo más intenso en la OTAN. O sea, al final esas son las medidas que realmente reflejan cuál es la política del partido, pero lo maquillamos con políticas de identidad y con gestos simbólicos. Y para mí todo esto viene de esa... Ahora lo intento ligar y ya de verdad que termino con esa falta de conciencia de clase, con esa desactivación de conciencia de clase, que para mí viene de... sobre todo, aunque tengamos otros factores, porque intervienen muchos factores en este contexto, del eurocomunismo. Es decir, cuando los partidos comunistas en toda Europa y especialmente en España, especialmente porque es el caso que nos toca, me refiero, abandonan, como yo decía antes, los centros de trabajo, los barrios, y se orientan a la lucha electoral, estás dejando un páramo en lo que es la conciencia de clase, es decir, estás perdiendo el contacto diario, constante con los trabajadores, estás perdiendo la conexión con ellos y además ya los estás considerando votantes. No ya trabajadores en favor de un cambio social y demás, sino que tú estás considerando que tú vendes un producto, y eso yo creo desde época de Carrillo quizá no era tanto, pero cada vez lo vemos más. Es decir, podríamos decir que se ha americanizado, ¿no?, la política española. O sea, todos los partidos al final venden un producto y a ver quién nos lo compra, y así es como también la izquierda sigue en esas claves con sus votantes de, es que le han comprado el producto a Vox porque quizá el envoltorio es más bonito en vez de a nosotros. Y precisamente para mí el problema es ese, que estás vendiendo un producto en vez de dedicarte al contenido, a todo lo que hay detrás. Y para mí, pues la gran tragedia, digamos, viene de eso, de esas corrientes ideológicas posmodernas que han influido a los trabajadores desde hace 30 años, porque la izquierda ha asumido esas corrientes y ha dejado de lado las cuestiones más importantes a las que tú hacías referencia, Fer.
Yo, muy brevemente, quería añadir que, bueno, en general estoy muy de acuerdo con esto último que habéis dicho. Creo que los 2 puntos que has sacado han sido clave, Fer, porque, vamos, yo creo que nos da una pauta muy clara para entender el porqué del auge de la extrema derecha. Otra cosa será cómo la frenemos, ¿no? Que es lo que me parece más complicado. Pero esto último que comentabas, Pablo, y que hemos dicho, las medidas simbólicas estrella que ha tenido el Partido Socialista, hablábamos del Aquarius, una medida nada más llegar al gobierno, después no se volvía a saber nada, la gente sigue muriendo en el Mediterráneo. El Valle de los Caídos, veremos si se materializa, como decías, José, el día 10 de junio, ¿no? Veremos si se materializa, pero parece como una telenovela, ¿no? Desde el principio, no se sabe si va a ser posible, es como una cosa bastante rocambolesca, la verdad. Otra medida que venía apoyada por Unidos Podemos, como era la regulación del alquiler, en un momento que tenemos una burbuja del alquiler que tiene muchísimos parecidos con la burbuja inmobiliaria precrisis. ¿Qué pasa con todas estas medidas? Que se quedan, en la mayoría de los casos, en agua de borrajas, y esto genera una frustración entre sus votantes, que generalmente es, bueno, clase trabajadora, o lo que antes era clase media, si podríamos decir, que esa frustración yo creo que es la que hace que una buena parte de esas personas terminen diciendo, bueno, pues me voy a este otro mensaje que es más sencillo y que por lo menos no me prometen cosas que luego no van a poder cumplir, ¿no? En ese sentido, yo creo que o se va un paso más allá, es decir, se va hasta el paso de romper con las barreras, véase Unión Europea, véase una justicia española que todavía es completamente franquista y antidemocrática, o se va al paso de romper eso y entonces puedes materializar una serie de propuestas claramente progresistas y que van en favor de los trabajadores y las trabajadoras, o si no, lo que creas es frustración, y es que yo creo que eso es lo mismo que pasó en la Alemania en los años 20-30, es lo mismo que pasó en España en la época de la Guerra Civil. Entonces yo creo que esas medidas en efecto son bastante peligrosas, ¿no? Ese gobernar para la galería, ¿no? Para las apariencias. A mí el tema de las identidades me da un poco de miedo. Y me da miedo porque me recuerda al siglo XIX y a las guerras carlistas. Es decir, cuando el campo no lo tenemos bien abonado, con puntos educativos o educacionales, y la educación la hago desde el púlpito, pues entonces voy a provocar esas crisis de identidad y tengo que decirle a todo el mundo que necesito un país con una unión, apelar a ese sentimiento. Y apelar al corazón y no a pensar con el corazón y a no pensar con la cabeza y con el espíritu científico, con la razón por delante, pues puede ser el punto de partida de un discurso facilón, pero un discurso facilón que empapa. Y el problema es cuando la lluvia se pone en forma de calabobo, es decir, que empapa, porque luego es muy difícil secar el hueso. Y es ahí donde está el tema. Y vamos, yo por lo menos lo hago el análisis desde ahí, que ese agua empapada llega a la médula de algún votante. Yo no sé si algunas de las medidas, quiero apelar siempre al espíritu democrático, siempre como con punto contrapuesto a todos esos elementos autoritarios. Creo que la realidad me marca que si puedo frenar algo, puedo construir algo hoy en día, ojalá tuviese a lo mejor otras situaciones, pero la realidad me dice que una forma de frenar o de seguir para adelante con algunos puntos positivos es a través de las urnas. No es que quiera hacer poner en un pedestal o poner en un gran trono una urna, pero de momento es lo que tengo como un punto de contraposición a elementos que realmente no pasarían nunca por unas urnas, porque lo que sí es irrisorio es decir, me voy a montar unas elecciones para que solo me votéis a mí. Me voy a hacer un sindicato para que sea lo más que pueda ir en dirección ascensional y lo voy a llamar hasta vertical incluso, para que no haya dudas. Bueno, pues eso es hoy en día es irrisorio. Como contrapunto a todo eso, voy a intentar ser transversal, voy a tirar por la línea de abajo. ¿Cómo? Pues que mi realidad hoy en día me dice que si quiero que muchas de las políticas que van a estar en contra de ese auge del fascismo, las voy a tener que contrarrestar y voy a tener que ir a votar.
esa es mi opinión, porque es mi realidad ahora mismo. Mi realidad no es decir, ojalá pudiera decir a más de uno cómo rebatirle las ideas en otro medio. De momento el sitio donde las tengo que rebatir es en el Parlamento, y en el Parlamento se entra a través de las urnas. Menos mal hoy en día, que no se entra de otra forma. Entonces yo sí, en cierta medida sí apelo a ese 28 de abril, o 3 semanas después, que habrá que ir a Europa. Todos, pienso. ¿no? Apelamos a que haya una movilización ese día. Sí, al totalmente. Margen de que lo que yo sí creo es que no debe ser el punto principal en el que nos debemos centrar para cambiar las políticas económicas que tenemos, que ya llevan muchos años siendo las mismas, independientemente del color de los partidos que estén en los diversos parlamentos de Europa, ¿no? Y eso no puede venir después. Es decir, en el momento que he hecho un bloque a través de las urnas y digo, bueno, es que a lo mejor con el número de diputados que tengo no estoy apelando a ningún partido en concreto ahora mismo. El partido A o el partido B, con este número de diputados que yo tengo, puedo hacer estas políticas o no puedo hacer estas políticas. Bien, voto en las urnas, que es donde voy a frenar y voy a exponer mis ideas a través de esa papeleta. Luego ya es cuando me planteo, una vez que he entrado, es cuando me planteo cambiar las cosas. Y esto lo hemos visto y lo hemos vivido en la realidad más reciente de nuestro país. Como partidos que querían cambiar algunas cosas para poder azuzar dentro del Parlamento han pasado por las urnas desde 0 pues a 5 millones de votantes, por ejemplo. Es decir, sí es importante como herramienta, esa urna como herramienta de contraposición y como vía para abrir una puerta a posibles cambios de políticas de lo que no se haya hecho bien hasta ahora. Y lo que se haya hecho bien, termino, pues poder implementarlo ahí. Pues en este sentido que comentabas, José, y ya un poco cerrando el debate, os pediría que igual hagáis una pequeña reflexión final, aunque esto daría pie, yo, en mi opinión, a un debate completamente que quizá hagamos en futuros programas. El tema de, por un lado, votar o no votar, en medio de esta crisis de identidad que habéis nombrado algunos. Y por otro lado, el tema de tejer red por la vía no institucional, que son como 2 vías que consideráis que son vías complementarias o alguna tiene un poder mayor que la otra. Y una última pregunta también que os lanzaría, esto de tejer red por la... ¿Cómo se concreta? Porque a veces también es un término bastante abstracto. ¿Qué es en vuestra opinión tejer red? Bueno, yo voy a intentar ser breve porque creo que nos estamos explayando ya bastante. Tomo lo último que has dicho, José, y vuelvo a lo que hablaba antes de la frustración. Yo creo que, desde luego, en Barcelona ha habido una serie de cambios económico-políticos interesantes, los ha habido en la Comunidad Valenciana, etcétera, pero al final son cambios que no tienen la profundidad y el alcance suficiente como para cambiar radicalmente la vida de la población y de la sociedad. Lo vimos en Grecia con Syriza también, cuando se hizo un referéndum a la población dijo una cosa y un partido que teóricamente era prácticamente antisistema desde el lado progresista tuvo que ceder ante una Unión Europea que está muy bien afianzada, ¿no? Entonces yo me gustaría quedarme un poco con el concepto de la frustración, que es lo que está generando la vía institucional en los últimos años, en mi opinión. Eso no quita para que yo el 28 de abril vaya a ir a votar, y creo que de lo malo pues me quedo con lo menos malo, ¿no? Desde luego. Pero en ese sentido yo creo que la vía no institucional es una de las claves. Yo creo que debemos reforzar los sindicatos en todos los distintos puestos de trabajo. Creo que tenemos una realidad laboral muy diferente a la que teníamos antes, con lo cual no nos podemos quedar con el sindicalismo de los años 30 ni de los años 70. Tenemos una situación con un gran número de falsos autónomos, etcétera, pero creo que también tenemos algunas, lo comentaba el otro día Javier Lazaola en la entrevista que le hicimos, tenemos algunos nuevos brotes, como es la asociación de las limpiadoras, por ejemplo, de hoteles, como es la asociación de los repartidores de comida. Yo creo que tenemos que ir por ahí, ¿no? Que haya una politización y una ideologización de todos esos colectivos que se asocian para defender sus intereses. Y para finalizar, mencionar a Butchkin, que es uno de los ideólogos del municipalismo libertario o ecosocialismo, que también se ha denominado, y él
y bueno, y un poco quienes lo han intentado aplicar, por ejemplo, en la zona del Kurdistán, no creen en la vía institucional porque son tantos los ejemplos que tenemos ya de fracaso. Yo mencionaba ahora Syriza, que crean esa frustración y que debemos ir por una vía paralela en la que vayamos tejiendo redes, que yo creo que simplemente es, Dani, y tomando la última pregunta que haces y ya termino, es unirnos unos a otros con una serie de puntos comunes ideológicos, pero que estén centrados, en mi opinión, en el respeto a las identidades de cada uno, pero también nuestra conciencia como clase trabajadora, porque el 90% de la población somos clase trabajadora, y yo creo que a partir de ahí crear unas dinámicas tanto en los sindicatos como en las asociaciones vecinales en las que la ideología vaya calando para enfrentarse al franquismo y al fascismo y todo lo que nos pueda venir. Siguiente. Yo con esto ya me despido. Yo totalmente de acuerdo contigo, con lo último que has expuesto. Totalmente. Pero hay algo que yo añadiría. Son dos palabras: educación e historia. Uh-huh. Que no se olvide la historia. Y educación, para que luego realmente uno sepa lo que, por lo menos te iba a decir, tener la conciencia tranquila. Bueno, sí apelo al voto, pero efectivamente como herramienta y de forma paralela a que cuando hay algo que no funcione bien por parte del partido A, B, C o D o el que esté en el gobierno en ese momento, evidentemente pues pegar el taconazo en el suelo y decir hasta aquí hemos llegado. Es decir, no solamente me diriges tú a mí, sino que somos nosotros los que os dirigimos a vosotros. En tanto en cuanto, no porque esas personas que representan se acomoden en una silla a lo largo de 350 escaños y digan esta casa es mía y esto yo lo como, yo lo veo, yo me lo compongo. No, efectivamente es la movilización en la calle. De hecho, volviendo a esa desactivación que hablábamos durante aquellos 40 años en blanco y negro, bueno, pues esa misma desactivación la produjo la propia ley Mordaza. Es decir, en el momento que la ley Mordaza en junio de 2015 empezó su andadura, ¿qué ocurrió con la movilización? Exactamente lo mismo. Ahí es donde se bifurcaron la parte de una ley electoral que solamente beneficia a quien beneficia, y por otro lado se separa la otra vía, que es la de la movilización. ¿Por qué? Porque si voy a salir a la calle y me voy a arriesgar incluso la vida. Sí. Bueno, pues entonces efectivamente creo que son complementarias las dos, la protesta y bueno, y por supuesto la urna, porque evidentemente es el medio que tengo ahora. Bueno, yo lo primero quería decir que personalmente me parece irresponsable no ir a votar en las próximas elecciones. Quiero decir, creo que es importante, más allá de las ideas que tengamos, creo que bueno, que sí que es importante. Las próximas elecciones va a ser importante el voto, más que nada porque la abstención mayoritaria se va a producir en los movimientos de izquierda y bueno, creo que al final eso va a pesar más o menos, pero va a acabar pesando. O sea, la coalición tripartita está hecha. Yo creo que a poco que den los números entre Ciudadanos, Partido Popular y Vox se van a aliar para gobernar. Entonces, bueno, creo que es importante votar. Además, no solo por nosotros, sino más bien pensando en otras personas a las que les perjudica más un gobierno de esas características. Y luego, respecto a la vía institucional, vía no institucional, tejer red, creo que para mí, desde hace muchos años, una cosa que me parece fundamental es la vía de asociaciones, de asociacionismo. Y más allá de lo puede ser anecdótico, que puede ser que a mí personalmente me llena participar en asociaciones, me llena participar en movimiento asociativo, creo que es importante porque te pone en contacto con la vida de tu comunidad. El hecho de que tú estés en contacto con la vida de tu comunidad
es un acto político. Es un acto político en tanto que si pasa algo en tu comunidad te vas a enterar, y en tanto que conoces y que te implicas en tu comunidad vas a hacer algo para pararlo, para modificarlo, para mejorarlo. Entonces me parece un acto muy político y creo que en este país en general tenemos una cultura asociativa muy pobre. Creo que hay sitios del país donde hay más cultura asociativa, como puede ser Cataluña o País Vasco, en los cuales por lo menos yo he tenido el placer de vivir en Cataluña y creo que hay un movimiento asociativo muy potente comparado con el de aquí, que en parte el independentismo, mal que pese a algunos, se explica también por esa actividad asociativa. Es decir, la capacidad que ha tenido el independentismo para movilizar a gente se explica por esa vida asociativa que tienen. Entonces, bueno, no me parece una cosa menor. Sí, más allá de ideas, más allá de movilización, de lo que haya podido haber, creo que el movimiento asociativo favorece que haya una movilización masiva como ha habido en año tras año, en diadas, en fechas señaladas. Bueno, como comentario me parece importante y estoy de acuerdo con José en que me parece que son complementarias, que la vía institucional, por suerte o por desgracia, es importante, y un movimiento no institucional fuerte, unas redes fuertes que empujan a la vía institucional hacia políticas de una dirección puede ser positiva. Creo que a día de hoy es de lo más posibilista. Otra cosa es el futuro, no lo sé. Bueno, yo, para terminar, daros un consejo. Creo que aquí somos todos españoles, todos tenemos una sola bandera y hay 3 partidos que se apropian de esa bandera. El mejor ejemplo que podemos dar el día de las elecciones es ir todos a votar. Y votar con la cabeza muy serena y alejándonos de los mensajes que nos dicen que te voy a dar esto a cambio de una peseta, cuando todos sabemos, racionalmente hablando, que es imposible. Este país no se arregla en 1 año, no se arregla en 2 años, ni en 3, ni en 4, que es una legislatura. Se arregla a lo largo de mucho tiempo. Si nos dejamos caer en la tentación de esos partidos que prometen duros a peseta, posiblemente lo que hagamos es destruir todo lo que se ha conseguido durante tantísimo tiempo. Muchas gracias a todos y hasta pronto. Vale, voy a intentar ser breve, que ya creo que el programa va larguito. Desde luego yo creo que el 28 de abril va a ser una fecha importante. Ahí tenemos que estar todos el día de las urnas para manifestar, sea cual sea nuestra vía. Desde luego que hay una posibilidad, como decía Fer, grande de que esta derecha que hemos ido comentando, que se ha ido escorando más hacia la derecha, logre el poder, y eso desde luego que va a ir en contra de los trabajadores de este país. Y yo creo que la principal reflexión con la que yo me quedaría es la que hacía Alex también, apelaba pues a la unidad de los trabajadores, ¿no? Al final yo creo que la vía está por ahí. A mí me preocupa, cuando hablaba antes del 28 de abril, no lo decía en clave ni mucho menos de no ir a votar, sino que me preocupa el tema del mal menor, ¿no? Que yo creo que es un concepto que está ahí, que se lleva viendo en España, pues casi 40 años, y que en los últimos 10-15, especialmente desde la crisis económica y con las sucesivas elecciones en muchos países, yo creo que es un falso dilema en el que nos atrapan a los trabajadores en muchas partes del mundo. El mal menor era votar a Hillary, el mal menor era votar bla bla bla. Siempre tenemos que se nos plantea que elijamos la opción menos mala, y se posterga de alguna manera como hablamos de la vía no institucional o el tema de trabajar en lo decía Alex, ¿no? Una cosa que me parece clave en los sindicatos, fortalecer los sindicatos de clase. Parece que hemos perdido ese instrumento colectivo que siempre hemos tenido los trabajadores para conseguir mejoras. Las tasas de sindicación en este país son ínfimas, son muy pequeñas, y creo que es una cosa que tenemos que recuperar.
de cara a ir tejiendo redes, ¿no? Dani hablaba de tejer redes, yo creo que tejer redes es eso, no centrar nuestros esfuerzos exclusivamente, ni mucho menos en la vía electoral, porque parece que siempre lo postergamos, porque eso es lo más importante. Hace 4 años porque había que unirse, ahora porque viene Vox, hace 7 porque venía el PP a arrasar, y siempre hay como esa excusa de id a las unas porque si no, no sé qué. Pero es que pasan 4 años y seguimos en las mismas situaciones o peores, porque al final no es la vía institucional la que determina todo, sino que como decíais, ¿no? Es la movilización también y la protesta en las calles la que va haciendo que las cosas cambien. Entonces, desde luego que desde las instituciones se pueden dar cambios y rumbos, pero es la acción de la gente, de los trabajadores, con más o menos presión, la que va cambiando un poco la política institucional. Y en ese sentido me parece, por último, señalar importante, hablaba José también del tema de la ley Mordaza, que yo creo que se vio claramente cómo bajaba la movilización, pero a mí me gustaría retrotraerlo a 1 año y pico antes, que cuando pega el bajón la movilización en las calles y las huelgas en sectores de trabajo, no es con la ley Mordaza, sino con la aparición de Podemos. Es decir, la confianza de, como tú decías, 5 millones de votantes o de mucha gente en la vía electoral, de repente parece que ese es el único instrumento que tenemos, cuando no solo es ese, sino que son muchos otros. Y entonces, cuando se confía de golpe exclusivamente en esa, se abandonan las calles y al final... como decíamos, por recuperar un poco el hilo, vivimos en la época de la reacción, y por mucho que se gestione un poco más de manera más progresista o una manera más a saco, como va a hacer la derecha si llega a las elecciones, al final seguimos teniendo capitalismo y la rueda sigue girando y sigue girando en contra de los trabajadores. Entonces, ese falso dilema yo intentaría escapar de él, y que fortalecemos, pues eso, una propuesta política en favor de los trabajadores exclusivamente, que se fortalezcan los sindicatos, en mi opinión, que se fortalezca un partido comunista que hace falta en este país, y de esa manera es como podremos luego también acudir a las urnas con más capacidad de transformar las cosas, que creo que ahora nos dejan poco margen las urnas. Bueno, pues muchas gracias a todos por las reflexiones y nada, bueno, seguiremos debatiendo estos temas en futuros programas. Teniseko zapata beltza, xera txuria, krema berrogeita mareta, maritinan argazkia, suketadorian. Ezkerrean marra txuri gorri, eskuinen ekisa, besanien itxoiteko egin behar nula esplaketan pixa, eskuineko dipuneta, aradan borotxa, urrunean kobazulo bat aranoa zerekin topa. Zuaren darrara, nila gutu zantza, irritio jua, gizona dardu bati elabantza. Señorita banakelar batian. Kaos eta festa, izorri patxetan, burua biraka, lak balantzan, ezan mamitxua, kakerraren atxa, inosia martxan, bagabiga. Kaos eta festa, izorri patxetan, burua biraka, lak balantzan,
zuen mamitxua, kakerraren atxa, inosia martxan, arma tiro, pum! Zean usartu zara, portu bete hontan, gukatoeneko atera, de konserfia mendipuntan. Deskapotable itzulita, oraindik xokea, ama bertxina, argazki hartu eta botan un airea. Zuaren dardara, bila gortu zantza, irri oiua, gizona dardun bat bila levantza. Señorita banakelarre batian, zuaren dardara, bila gortu zantza, irri oiua, gizona dardun bat bila levantza. Señorita banakelarre batian, zuaren dardara, bila gortu zantza, irri oiua, gizona dardun bat bila levantza. Señorita banakelarre bati, señorita banakelarre bati, señorita banakelarre batian. Bueno, vamos llegando al final de nuestro programa y como escucharéis está Alex a los mandos porque Dani ha tenido que volar del nido de urgencia, así que nos ha dejado aquí al mando del programa para estos últimos minutos. Y nada, entramos de lleno en la contracultura y los actos contraculturales para estos próximos días. Y la verdad es que la primavera nos llega con una agenda bien cargada de contracultura, de música, de poesía y de resistencia. Mañana viernes 29 de marzo a las 8 de la tarde en la librería La Libre, en Santander, la autora Lucía Cadavieco presenta su libro Sin código postal. Curiosamente, a la misma hora y el mismo día, pero en la Asociación Octubre, en Torrelavega, tendrá lugar una charla coloquio con Diego Fernández. Lleva por título Desencuentros en las sexualidades de la era Tinder, feminismos, sexología y educación, y abordará la educación sexual, las relaciones tal y como se desarrollan y la influencia de la cultura heteropatriarcal en la sexualidad propia de nuestra sociedad. El mismo viernes 29, en La Vorágine, en Santander, Alicia Villares Frías presenta Humores, sexta acepción, un profundo poemario publicado por Septentrión Ediciones que aborda el estudio hipocrático de la biología del ser humano, su equilibrio y observación. Como veis, el viernes viene cargado de cultura en la provincia. Y también el sábado, porque en Santander, de nuevo, el Centro Europeo Eureka presenta la segunda jornada del Festival Sensible, que ya tuvo la primera jornada el pasado sábado 23, y este sábado, bueno, pues seguirá con su programación en la que se incluyen 3 conciertos y un recital de poesía. Abrirá las puertas a las 6 de la tarde y, bueno, finalizará con la actuación de la banda de Santander Repion. Y nada, para cerrar la agenda de los próximos días, queremos destacar los 2 encuentros que se celebrarán en Cantabria con Ñasaíndi Barret, bisnieta de Rafael Barret, que para los oyentes que no lo conozcan fue un escritor y anarquista de Torrelavega que vivió entre los siglos XIX y XX. Se inscribió en la corriente del 98, pero bueno, fue injustamente ninguneado por la historia de nuestro país. Y lo cierto es que la historia de su familia, curiosamente, que emigró a América Latina, está estrechamente ligada al despojo del colonialismo y de las dictaduras salvajes que durante muchos años asolaron América Latina. El primero de estos encuentros tendrá lugar en La Vorágine, en Santander, el sábado 30, a las 7:30. Y el martes será la librería de libros de Torrelavega, el lugar elegido para conocer la historia de Ñasaíndi y de toda la familia de Rafael Barret. Y bueno, por último, de cara ya al siguiente fin de semana, el sábado 6 de abril a las 8 de la tarde en el Teatro Concha Espina,
La agrupación escénica Unos Cuantos presenta Imágenes del Otro Lado, una obra que tendrá lugar en el marco de una serie de actividades en solidaridad con el pueblo palestino, propuestas por el Comité de Solidaridad Interpueblos. Queridos pájaros, nos despedimos del nido hasta el próximo programa. En este bosque, la primavera, con sus rayos de sol que ya nos van calentando y la nieve que se derrite y corre por los arroyos, pues la primavera nos llama para que volemos y repongamos las energías gastadas durante el invierno, energías que hemos gastado en informar y ser informados, en proponer un medio de información alternativo para nuestra región. Nos quedan un par de programas para abandonar el nido hasta el próximo otoño, así que nada, hasta entonces os animamos a seguir nuestros últimos vuelos de cerca. Un abrazo desde el nido de El Pájaro Observador.